El caso del pueblo haitiano no es un hecho aislado de lo que pasa en el continente. No podemos verlo esto como un hecho aislado. Hay un sistema de colonización, de dominación, de someter a los pueblos a los grandes intereses económicos, políticos. Y tenemos que hablar en todo esto también de la interculturalidad. No podemos dejarlo esto de lado, ¿no? Somos pueblos diversos. Cuando los ejemplares, en el caso de Haití, recordaba Guatemala, Honduras, el caso del golpe de Estado de Honduras, los intentos de golpe de Estado en Venezuela, en Bolivia, en el Ecuador. Es decir, las fuerzas dominantes del imperialismo está presente. Y la única forma de contrarrestar esto es la unidad de los pueblos. Por eso, recordaba también, cuando se crean Naciones Unidas, después de la Segunda Guerra Mundial, el siglo pasado, del cual nosotros somos parte, fue sacudido por dos tremendas guerras mundiales, pero muchas otras guerras también, ¿no? Conflicto de baja intensidad. Esas dos guerras mundiales generan también, la humanidad tiene que darse un código de conducta, una organización para ver cómo puede evitar las guerras y construir la paz. Si ustedes recuerdan, el preámbulo de Naciones Unidas comienza de una forma muy categórica. Nosotros, los pueblos de las Naciones Unidas, nosotros, los pueblos del mundo. ¿Dónde están los pueblos? Esto comienza así. Dice, nosotros tenemos que preservar la paz, hacer memoria para que este horror no vuelva a ocurrir. Sin embargo, ocurre. ¿Qué pasó después de todo eso? ¿Cuántas guerras tuvimos y cuántas guerras tenemos? Pensaba también en Israel-Palestina, el sometimiento del pueblo palestino, el dolor de esos pueblos, pero también África, Ruanda y el Congo. Más de 3 millones de muertos. Una situación tremenda. Pero también las bases militares que se están instalando en todo el continente, pero en África, en Asia. El complejo industrial militar, los intereses económicos y políticos. El caso de Haití es uno de estos, pero lo que más me duele en Haití es que hay tropas latinoamericanas, hermanos latinoamericanos, que en lugar de ponerse del lado de los oprimidos, de la conciencia de los pueblos, son tropas de ocupación del territorio haitiano. Podemos decir muchas cosas sobre esto, ¿no? Podemos ver, tenemos que pensar cuando hablamos de los derechos humanos, de los derechos de los pueblos. No hacer un reduccionismo de la política de derechos humanos. Hay derechos de los pueblos que son vulnerados. En el año 93, Naciones Unidas convoca en Viena esa gran conferencia mundial sobre los derechos humanos. Y ahí se logra, con mucho esfuerzo, después de mucho tiempo, lo que podríamos llamar la tercera generación de los derechos humanos, que es el derecho a los pueblos. ¿A qué? Autodeterminación, a la soberanía, al desarrollo, al medio ambiente. Esto completaría el marco conceptual
de los derechos humanos, que no se respetan. Y el caso de aquí es muy claro. Podríamos hablar del pueblo palestino también, de otros pueblos. No se respeta el derecho de los pueblos. Pero ya se bueno, lo acaba de señalar el compañero recién, y lo sentimos permanentemente. ¿Qué pasa si las tropas se retiran de Haití? Que es el caos. ¿Qué pasaría si se va? Claro, dice, si se va a la MINUSTAH, entra a los Estados Unidos. Y yo no creo que las soluciones van a venir de los gobiernos de arriba para abajo. La solución a estos problemas es cuando los pueblos se ponen de pie y son protagonistas y constructores de su propia vida y de su propia historia. Ahí es donde se puede cambiar la cosa, y para eso tenemos que unirnos, tenemos que desarrollar una conciencia crítica, pero la unidad continental. La única forma de lograr todo esto es cuando los pueblos somos solidarios y trabajamos juntos y construimos juntos un nuevo avance. No hay que desesperar. Hay un antiguo proverbio que dice: la hora más oscura es cuando comienza el amanecer. Y yo creo que es ahí donde tenemos que apuntar, no desesperar en todo esto. Es una larga lucha. 10 años de la MINUSTAH, ya lo dijeron recientemente las compañeras y compañeros, ¿no? Las violaciones incluso a niños, a niñas, ¿no? Llevan el cólera. ¿Cuántos son? 9.000 muertos. Más de 7.000 infestados. Y eso es lo que están dejando las tropas. Pero a los militares no les interesa dejar eso, porque hacen turismo militar en Haití para después aplicar las técnicas de represión en los propios países. Lo ha señalado hoy Weber, ¿no? Cómo utilizan después toda esa experiencia para reprimir a sus propios pueblos. Si no cambiamos esto a la mentalidad, una cultura de la solidaridad, no transformamos el pensamiento. Hay algo que un pensador de la India, Raymond Panikar, habla que tenemos que desarmar las conciencias armadas. No basta decir esto no. Tiene que haber otra actitud, otro pensamiento filosófico, ético, de valores. Y para esto tenemos que generar conciencia crítica. Hoy estuvimos con el presidente Mujica. Le hemos explicado todo esto, lo conoce perfectamente bien. Pero tuvo el coraje, el valor de decir: esto no camina más, esto hay que cambiarlo. Y yo les agradezco. Nos llena de fuerza, de valor que esta coordinadora que hay aquí en el Uruguay para el retiro de las tropas de Haití es cómo podemos ir sumando fuerzas en el continente. Vuelvo a insistir, la solución aquí no pasa por los gobiernos, pasa por los pueblos. Y los pueblos, cuando se ponen de pie, son transformadores, son liberadores. Porque lamentablemente seguimos sometidos a una cultura de la dominación, al colonialismo cultural. Tenemos que superar el colonialismo cultural. No es solo lo que está soportando hoy el pueblo haitiano, lo estamos soportando nosotros, ese colonialismo. Y muchas veces digo, así como hay con los cultivos de soja y hay agrotóxicos, hay otros cultivos que son más peligrosos que todos esos cultivos de soja de los montes
de monocultivo de pinos, y es el monocultivo de las mentes. Esto es terrible, el monocultivo de las mentes, que estamos sometidos también a los tóxicos de la propaganda. Y para contrarrestar esto tenemos que generar otra actitud. Lo que le pasa al pueblo haitiano no es una cosa que está lejos de nosotros, lo está pasando a nosotros. Es parte de nuestra vida, es parte de nuestra historia. Lo que está sufriendo hoy el pueblo haitiano de esa dominación, esa ocupación de su tierra, no está pasando a cada país. No lo podemos ver como una cosa ajena. Es algo que nos pertenece. Es algo que tenemos que tomar conciencia de todo esto, porque nos liberamos juntos o vamos a ser dominados juntos. Y hay toda una política de la propaganda, cuando hablo del monocultivo de las mentes, de someter a los pueblos, de dominarlos. Y para esto hay una forma de enfrentar esto, y es la rebeldía. Tenemos que ser rebeldes para cambiar esto. Tenemos que ser rebeldes para luchar contra las injusticias y contra lo que está pasando al pueblo haitiano, que nos está pasando a nosotros. No es un hecho ajeno a la situación de nuestros países, porque están poniendo en práctica muchas de estas cosas para dominarnos. Y sin aceptarnos después de todo lo que ya han dicho, no soy reiterativo, pero quiero contar algo. En un momento, cuando fueron los bombardeos sobre Irak, hizo un viaje de Amán, Jordania, a Bagdad. Son 2.000 kilómetros de desierto. Y cuando llegué allá vi el horror, la muerte, la matanza de niños. Me encontré con una mujer musulmana, Ayamila, que salió a lavar la ropa de sus hijos y cuando regresó sus hijos ya no estaban. Ahí esto que habla de la libertad, del derecho, de la democracia. Mataron 600 niños con sus madres. Ayamila se salvó porque salió a lavar la ropa de sus hijos. Al regreso sus hijos no estaban. Pero estos mecanismos de dominación, ¿en nombre de quién se hacen? Esta ocupación del territorio haitiano, del pueblo haitiano, el sometimiento a la miseria, a la marginalidad, a la pobreza. Y nosotros tenemos que cambiar la forma del pensamiento. Nuestros pueblos no son pobres, son empobrecidos. Una cosa es la pobreza, ¿no? Pero nosotros somos pueblos empobrecidos, tenemos muchísimas riquezas que somos expoliados permanentemente. Lo vemos en África, en Asia, en América Latina, ahora vienen por todo. Por el agua, por los recursos y bienes naturales. Y cuidado, esto no es casual. Defender y luchar al lado de los haitianos es luchar y defender a nuestros pueblos. Yo creo que esto lo tenemos que tener muy claro. Y tratar de ser solidarios, esto que hoy el rector de la universidad esté aquí y empezando en su posición sobre Haití, es un signo de esperanza. No tenemos que desesperar. Esos signos de esperanza están en nuestros pueblos. Y para terminar, quiero recordar un hombre que ha trabajado mucho en esta unidad continental, que fue Hugo Chávez. Hugo Chávez, recuerdo de Europa, lo mostraban como un
educadora. Terrible. Los mecanismos, eso cuando hablo de los tóxicos de la mente, lo mostraban, pero es el hombre que trató de integrar el continente, de trabajar y luchar. Cuba y Venezuela no mandan tropas. Haití. ¿Qué mandan? Educadores, técnicos, médicos. Es otra forma de pensar lo que es la solidaridad. Las Fuerzas Armadas no van a resolver absolutamente nada. 10 años ya no están marcando qué es lo que ha pasado y que está pasando por el pueblo haitiano. Y creo que Hugo Chávez buscó la integración regional, tratar de apoyar a los pueblos para que los pueblos se conozcan este ideal del pensamiento bolivariano. ¿No? Y eso es muy importante. Ninguno de nosotros somos perfectos. Ninguna sociedad es perfecta, pero toda sociedad es perfectible. Y para esto tenemos que trabajar para que esto sea posible, la unidad continental. Así que simplemente tratemos de tener mucha fuerza y mucha esperanza. Y como decimos siempre en América Latina, hasta la victoria siempre. Gracias. De la coordinación por el retiro de tropas de Haití. Muchísimas gracias a todos. Muchísimas gracias, Mónica, también.